determinado evento. O sea, fuimos al laboratorio, tomamos unos datos y solo para ese evento se plantean las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Y el caso general es plantear las ecuaciones que vamos a mirar a continuación. Esos son los ya general, digamos que cuando se planteen los ejercicios de una partícula parte del reposo y acelera 3 metros por segundo al cuadrado durante un tiempo de 3 segundos, se desplaza 7 metros. Determine. Ese es el caso ya general. Entonces, para el caso general, vamos a usar las siguientes ecuaciones. ¿Listo? Esa es. Entonces, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, horizontal, en dirección horizontal. Permítame, yo escribo acá, porque vamos a ver horizontal y vertical. Estas son en dirección horizontal. ¿Listo? Solo horizontal. Listo, en dirección horizontales, ¿sí? A lo largo de la línea, de una línea recta del eje X. ¿Listo? Porque también, sí, vamos a verla en dirección vertical. Pero entonces, estas son ecuaciones del MRU, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en dirección horizontal, que puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, como si fuera una recta numérica. Y tenemos, por ejemplo, en el punto 0 como un punto de referencia. Recuerden que el signo en física significa dirección, ¿cierto? Bueno, dirección. Dice, bueno, vamos a ver estas ecuaciones, por ejemplo, si ustedes las ven en el colegio. Ustedes ven que la posición en función del tiempo está descrita por la siguiente ecuación. Dice que es la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X, como es horizontal a lo largo del eje X. Entonces, la velocidad inicial en X por el tiempo más la aceleración en X también, ¿cierto? Todo es en X por el tiempo al cuadrado sobre 2. También ustedes vieron que la velocidad en función del tiempo, por ejemplo, velocidad final en X, ¿cierto? Velocidad final en X es igual a la velocidad inicial X más la aceleración en X por el tiempo. ¿Listo? La velocidad promedio es un promedio de velocidades que la puede uno tomar como la semisuma de las velocidades inicial y final sobre 2. Esa sería también escrita la velocidad promedio. ¿Cierto? Y la velocidad en función de la posición, que sería la velocidad en X, velocidad final en X al cuadrado, ¿cierto? Es igual a la velocidad inicial en X al cuadrado más 2 veces por el delta de X, donde ese delta, ya saben que ese delta es el cambio de posición, que es la posición final menos la posición inicial. ¿Listo? Ese es el cambio de posición. ¿Cómo se obtienen estas ecuaciones? ¿Cierto? Entonces en el colegio nos enseña, eso están inclusive en los libros de grado 10º, ¿cierto? ¿Cómo se obtienen ese tipo de ecuaciones? Yo les recomiendo revisar ese texto, ¿sí? Lo que pasa es que aquí se va un poquito más complejo, pero eso se ve en los libros de grado 10º. Tenemos que la velocidad promedio, cuando estábamos viendo los conceptos fundamentales de la cinemática, veíamos que era la velocidad promedio y explicamos que era la velocidad promedio, como el cambio de posición, sobre cambio en el tiempo. ¿Se acuerdan? Ese delta de X sobre el delta de T. Y por lo tanto, si yo tomo tiempo inicial igual a 0, si yo tomo el T inicial igual a 0, ¿sí? El tiempo de inicial igual a 0, ¿cierto? Yo puedo decir que aquí lo puedo dejar en función del tiempo. O sea, esto sería como la velocidad por el cambio de posición sobre T. ¿Listo? Y despejo de esta ecuación de velocidad promedio, despejo la posición final. No sé si dan como reconocen este tipo de ecuación. Claro que sí, porque es la ecuación del movimiento uniforme, donde dice que la posición final es igual a la velocidad por tiempo por la posición inicial, que hicimos ejercicios del álgebra Baldor. Dos observadores que se desplazan hacia la derecha o hacia la derecha o hacia la izquierda, no importa, se encuentran en un punto. Calcule la posición y el tiempo de objeto. Eso lo hicimos. Bueno, y estamos diciendo que por otra parte, dado que las variaciones de la velocidad son directamente proporcionales al tiempo, podemos escribir la velocidad media así, ¿cierto? Bueno, lo acabo de decir que la velocidad media
se define así, como la semisuma de las velocidades dividida entre 2. Es como sumar el promedio de sus notas. 0, 0, 0, 0. Ah, promedio 0. Muy bien, eso es como sumar, ¿cierto? Es la suma dividido entre el número de notas. Aquí es la suma de las velocidades promedios dividido entre 2. Y sustituyendo en la ecuación precedente, o sea, voy a sustituir, ¿cierto? Sustituir, ya saben qué es sustitución, esta ecuación aquí, en esta velocidad de acá, y obtengo esta ecuación de acá. Ahora, fíjese que yo voy a reemplazar la velocidad final, por esta ecuación de acá. ¿De dónde sale esta ecuación de acá? Recuerden que la aceleración promedio se define como el cambio de velocidad sobre cambio en el tiempo, y tomando el tiempo inicial igual a 0, ¿cierto? Yo lo puedo escribir como esta forma que está acá, que la aceleración es la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Si yo despejo, que en esta parte del curso usted debe saber despejar, si no, sorry, vaya al álgebra Baldor y aprenda álgebra. Entonces, la velocidad final se despeja de esta ecuación como esta. Vamos a ver si algún estudiante sabe cómo se despejó esa ecuación. Dice, profe, la escucho entrecortado crecimiento. Sí, mi amor. Entonces, aquí sería, por ejemplo, veamos acá, a ver. Sí, bueno, Lisset, Andrea, ¿me escuchas? Sí, señora. Lisset, ¿cómo se despeja aquí? Dígame cómo lo despejarías en la mente en la velocidad final de esta ecuación, porque nos toca aquí tener mucha imaginación. Hágale pues, ¿cómo lo harías? Bueno, ¿Qué primero harías? primero se tiene que quitar, pues, digamos, la t que está dividiendo porque está cogiendo toda la ecuación. Entonces la pasaría a multiplicar y pues me quedaría velocidad final menos velocidad inicial. Y como necesito despejar es velocidad final, pues paso a sumar la velocidad inicial. Perfecto. Yo sí la entendí perfecto. Muy bien, Reina, gracias. Muy bien. Eso es despejar. Eso lo tienen que saber ustedes. O sea, eso debes traído del bachillerato. ¿Cómo despejar la velocidad final de esta? Como lo dijo la niña. Primero se pasa el tiempo, que haría AT, y después de que ya se pasa el que está restando, pasa aquí a sumar. Y quedaría así. Con esta velocidad final, yo la voy a sustituir aquí, ¿cierto? Sustituyendo la velocidad final. En este de acá yo ya quiero obtener esta ecuación, esta que está acá. Fíjese que estoy sustituyendo ¿qué sustituyo? Esta velocidad final de esto que está aquí. ¿Sí ves? Aquí. Entonces me queda esto que está acá. ¿Listo? Más la velocidad inicial y sobre 2. ¿Cierto? Por el tiempo, más la posición inicial. Y listos, mire, aquí ya queda que la posición final. Aquí quedaría velocidad inicial más velocidad inicial, pues 2 veces la velocidad inicial. Y eso son fracciones homogéneas. Fracciones homogéneas son las que tienen el mismo denominador. Entonces aquí con este t, recuerden que se multiplica, entonces quedaría at al cuadrado sobre 2, sumo estas dos velocidades sobre 2, ¿cierto? Me queda 2 veces la velocidad inicial sobre 2 y este tiempo que está acá con este tiempo que acá está, ¿listo? Y la posición inicial. Y entonces ya me queda esa ecuación de que la posición final es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de esta manera es que se obtiene esta ecuación de acá. Es una de las maneras, porque si ustedes si buscan en internet posiblemente encuentren otras, ¿cierto? ¿Qué fue lo que yo hice? Lo que yo hice fue, escogí esta ecuación, sustituí la velocidad aquí y luego sustituí la velocidad final donde dice final y por eso obtuve la ecuación de posición en función del tiempo. ¿Eso qué indica esta ecuación? Esa ecuación me indica que usted puede encontrar la posición para cualquier instante de tiempo, cualquiera. Usted da la aceleración y la velocidad inicial y le queda una función cuadrática, ¿cierto? De la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Ecuación cuadrática, donde ustedes ya saben por álgebra que si grafica eso, ¿cierto? O y igual, no importaría, y igual también, ¿cierto? Si usted grafica eso, ¿qué le da? Una parábola, porque la x está al cuadrado. Eso lo deben saber. ¿Listo? Aquí no se ve eso.
Aquí se supone, usted sabe eso, que si usted grafica la posición en función del tiempo, le dan la aceleración, le da la velocidad inicial y le dan la posición, y si usted grafica la posición en función del tiempo, le da una parábola, ¿cierto? Porque el tiempo está al cuadrado. Listo. Sigamos. Como vemos, la ecuación obtenida para el espacio recorrido, no, espacio no, distancia recorrida en función del tiempo, porque la distancia recorrida, distancia, este teclado está mejor, recorrida en un instante de tiempo t es una función del cuadrado del tiempo. Y su representación gráfica en función del tiempo será una parábola cuya tangente en cada punto tendrá una pendiente del valor de la velocidad. Ustedes eso también lo saben, ¿cierto? Eso si usted lo mira en cualquier parte del internet, que estaba mirando mi Epson que estaba fallando, pero ya lo arreglé. Ay, espere, yo guardo esta. Listo, listo, eso ya lo arreglé, es mi problema de Epson. ¿Qué es? Que esto es Epson. Si usted mira en cualquier parte de la internet, digamos acá, ecuaciones cuadráticas, ¿cierto? Posición en función del tiempo acelerado. No, mejor, gráficas del movimiento acelerado. Cualquiera que sea acelerado, ¿sí? Entonces aquí uno va a imágenes. Entonces, mire, solo curvas, ¿cierto? Esta es la gráfica de posición en función del tiempo. Posición en función del tiempo. Son cuadráticas, si se dan cuenta, mira. Esta es la posición en función del tiempo, es una curva, porque ya no es como en el movimiento uniforme, donde la velocidad era constante 3 metros cada segundo. Entonces, en los 2 segundos, 9, en los 3 segundos, perdón, en los 2 segundos 6, en los 3 segundos 9 y así. Era una línea recta, no, en el acelerado la posición cambia con el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Por eso la posición en función del tiempo es una parábola. ¿Listo? Bueno. Ahora dice, vamos a obtener otra ecuación que es la de velocidad en función de la posición. ¿Cómo se saca esa ecuación? Permítame un segundo. Entonces tenemos que esta ecuación de acá, que está acá, la obtuve, esta que está acá con verde, la obtuve de acá, de esta misma. Velocidad final es igual a la aceleración por tiempo más la velocidad inicial, de la aceleración promedio, ¿cierto? Velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto es la velocidad en función del tiempo. Fíjese que en esta ecuación, aquí en esta gráfica que está acá, esta es la velocidad en función del tiempo. Eso sí es una línea recta. Fíjese que esto es como tener la ecuación de una línea recta, de la forma y igual a mx más b. Esa es la ecuación de una línea recta. Y igual a mx más b, ¿cierto? Donde b es la velocidad inicial, la pendiente es la aceleración, o sea, la velocidad en función del tiempo, y eso me tiene que dar una línea recta. Entonces, la velocidad en función del tiempo, es decir, la velocidad varía en el tiempo en forma lineal. O sea, si tiene 0,5 metros por segundo cada segundo, entonces cada segundo va a aumentar la velocidad 0,5 metros por segundo. En 2 segundos, pues aumenta la velocidad 1 metro por segundo. En 3 segundos, 1,5 metros por segundo. En 4 segundos la velocidad cambia, ¿sí? La velocidad va a ser variante en el tiempo y entonces tenemos una línea recta. Varía en forma, ¿sí? De tal manera que la aceleración, que es la pendiente de la recta, siempre se mantiene constante. Que ya saben que si la curva es así, la pendiente es positiva, ¿sí? O sea, cualquier punto aquí de la pendiente me da la velocidad instantánea, recuerden, ¿no? La velocidad promedio instantánea que se explicó. Y aquí entonces, aquí tenemos la gráfica de velocidad, pendiente positiva, y entonces la aceleración es una aceleración positiva. Bueno, muy bien, ahorita miramos eso. Entonces, esta ecuación de acá me indica que la velocidad está en función del tiempo y que me da una línea recta. Esta de acá. ¿Listo? Voy a despejar el tiempo de acá, ¿cierto? Vamos a ver, a preguntarme a mi público, por ejemplo, a Juan Fernando. ¿Está en clase? Sí, profe. Ok. Kevin Santiago. ¿Está en clase?
Sí, señora. Mentalmente, Kevin, despéjeme el tiempo de esta ecuación. Mentalmente. ¿Cómo lo harías? ¿Qué es lo que haces primero? Pasar a dividir la A y después pasar a restar. Está muy mal, no sabes despejar. Muy bien. Veamos, pregúntale a otra persona. Miguel Ángel Castillo. ¿Está en clase? Miguel Ángel Castillo. Sí, profe. Mentalmente, despéjeme el tiempo de esta ecuación. Primero paso a restar la velocidad. Claro. Y Sí, luego primero tiene que pasar. La aceleración. Correcto. Primero tienes que pasar a restar ¿cierto? Y luego sí pasas a dividir la aceleración. Pilas con el despeje, muchachos, les pido el favor, échese una repasadita ya con ese álgebra Baldor, ¿cierto? Hágame el favor. Bueno, ya tengo el tiempo despejado de esta ecuación que está acá, ¿listo? Ahora dice con 1, bueno, y de esta ecuación cuadrática voy a pasar la posición al otro lado de la igualdad, me queda x final menos x inicial, ¿cierto? Eso se llama, esto que está acá, se llama cambio de posición. Cambio de posición. Entonces, con esta ecuación y con esta ecuación de acá, ¿cierto? Voy a sustituir este tiempo que está aquí, lo voy a sustituir aquí en esta ecuación 2. Este tiempo que está aquí, repito, lo voy a sustituir aquí. ¿Cierto? Eso. Entonces, ese tiempo, entonces sería cambio de posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo, pero les dije que voy a sustituir esto, aquí lo coloco por el tiempo, más la aceleración a medios por el tiempo al cuadrado. Bueno, yo les dejo de tarea cómo a partir de esa ecuación usted obtiene la velocidad en función de la posición. Ahí se los dejo de tarea. Muy bien. Y ahí tendríamos entonces las 3 ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuáles son? Las que le expliqué al principio. Estas 3, ¿cierto? Esas 3. La posición en función del tiempo es esta. La velocidad en función del tiempo. La velocidad promedio y la velocidad en función de la posición. Bueno. Esta información la pueden encontrar en cualquier texto, inclusive en el de física de grado 10º. Bueno, muy bien. Ahora quiero que vean estas gráficas que están acá. Quiero que la vean. Mire, esta pendiente, quiero que se graben esto en la cabeza. Ya les dije a ustedes, y parece que algunos no le dan la importancia que se debe cuando les digo que un polinomio, si es un polinomio, lo cerraron, pero no pintaron la dirección de las flechas. Y los ángulos, pero ¿por qué no hacen lo que uno les indica? Usted para hacerse entender hacia los demás tiene que hacer eso. El polinomio, esto no es geometría, esto es física. Y los vectores para los físicos es clave porque tiene magnitud, dirección y sentido. Y usted no le pone nada, eso es lo mismo, no señor. Entonces aquí, por ejemplo, y tenemos que ser estrictos en eso, ¿sí? Usted, por ejemplo, cuando le dice a una persona, ¿dónde queda la panadería? Usted con la mano hace hacia allá. Y eso ya es dirección, ¿cierto? Ya esa es la flecha, ¿sí? El punto, ¿sí me entiendes? El punto es el codo y la punta de la flecha es la mano, hacia allá. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tenemos 3 gráficas bien interesantes. ¿En qué sentido? Usted, como esto es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces aquí sería movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esto. Entonces las gráficas son así. Mire que esta es la gráfica de posición en metros, tiempo en segundos, deben escribirlo así, ¿cierto? Por ejemplo, esta gráfica tiene una curva, eso significa que la ecuación cuadrática, el AT cuadrado sobre 2 es positivo. Eso significa que el AT cuadrado sobre 2 es negativo, el signo es negativo. Y eso es que posiblemente aceleró y luego se devolvió al sitio donde encontró. Eso es como decir, por ejemplo, de aquí hacia
de la casa hacia la universidad. Aquí se devolvió, pero aquí está todo el movimiento. Fue a la casa y se devolvió. Porque volvió al mismo punto volvió de la posición. Aquí este es el mismo punto. Esta es su casa y esta es su casa de acá. Esta es la universidad. Usted aceleró para irse a la universidad y después se devolvió a la casa. Eso es lo que hay que saber leer. Por ejemplo, esta gráfica corresponde a esta gráfica de velocidad en metros por segundo a la -1, que se puede escribir así, o metros sobre segundo, en función del tiempo en segundos. Mire, la gráfica es una pendiente positiva. Eso le está indicando, me dice, el delta de t es más grande que 0. ¿Qué significa que el delta de t sea más grande que 0? ¿Qué le indica eso? Por ejemplo, a Nicolás Pacheco. ¿Qué significa para ti que delta de t sea más grande que 0? ¿Nicolás está en clase? No está en clase, Nicolás. Nicolás Pacheco. Él se conecta y se va. Bueno, muy bien, Nicolás. Quedó grabado. Muy bien. Veamos Jane Viviana, ¿estás en clase? Sí, profe. ¿Qué significa para ti delta de t mayor que 0? ¿Qué significa eso que te escriban así? Que se está desplazando, digamos, pero Delta de en t, ¿qué es t? tiempo, o sea, que el Tiempo. tiempo está transcurriendo. Sí, eso significa realmente los delta, pilas con eso, niños, los delta de t significa tiempo final menos tiempo inicial. Eso significa que el tiempo final, y acostúmbres en eso, ingenieros, es más grande que el tiempo inicial. Es mayor, por eso es que dice delta de t mayor que 0. Bueno, vuelvo y le pregunto a la nena a ver qué me dice. Bueno, dejemos descansar a Jamie. Jessy Dionisio. Señora profe, ¿Qué significa delta de v mayor que 0? que la velocidad es positiva, es decir, el B final es mayor que el B inicial. Eso, muy bien, Dionisio. Perfecto, sí, señor. Eso significa. Y eso, mire, esos deltas lo van a trabajar hasta que ustedes terminen la ingeniería. Eso tienen que saberlo. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, si yo le digo delta de b menor que 0, ¿qué me diría Sebastián Camilo? ¿Que velocidad final es menor que velocidad inicial? Exacto, muy bien. Eso significa. Y por eso la pendiente es negativa. Fíjese que nunca ponen delta de t menor que 0, porque no puede ser que el tiempo final sea menor al tiempo inicial. Eso no existe, no es posible. ¿Cierto? No es posible, no pueden haber tiempos negativos. No es posible. ¿En qué sentido? Que nosotros siempre vemos las cosas hacia el futuro, no hacia el pasado, ¿no? O sea, nuestro tiempo, ¿sí me entiendes? Nosotros siempre envejecemos, ¿no? Las cosas envejecen, no rejuvenecen, por decirlo así. Entonces, nunca dirán delta de t menor que 0. Bueno, muy bien. No sé cuál es la diferencia entre esta y esta. Ah, sí, sé cuál es. ¿Alguien ve la diferencia, digamos, Sebastián Andrés? Sebastián. Andrés, ay, me toca tomar agua. Sebastián Andrés está con, gracias. Digamos, a ver acá. Darien Eduardo. ¿Tiene el micrófono, Darien? No se te escucha, fresco, relax. Ferney Duitama. Ferney Duitama. Ferney Duitama está en clase, no. Que quede grabado. Ferney Duitama se conecta y luego se va. Quedó grabado. Muy bien. Manuel Antonio. Manuel, ¿tienes micrófono? ¡Ahí está Ferney! Ya. Ah, bueno, Ferney. Muy bien. No, sí, Ferney sí está en clase. Ah, va. Ah, ok, vale. Pobrecito. Manuel Antonio. Sí, señora. ¿Qué diferencia tú ves entre esta gráfica y esta de acá?
por lo que en las dos, pues, tiene las mismas expresiones, pero la pendiente es más pronunciada, o sea, más inclinada. ¿Qué más observas? Eso está bien. ¿Qué más Mm, observas? mm, Los cuadrantes. ¿Ves algo en los cuadrantes? Sí, sí los veo, pero no sé cómo expresarlo, o sea, no encuentro la forma. O ¿Qué sea, ves? tengo como, o sea, en la primera figura que vimos, yo veo que el desplazamiento es más amplio Velocidad, en el velocidad, tiempo, y en la velocidad, segunda, o sea, velocidad. velocidad, perdón. Repite, otra vez. ¿Qué observa? ¿Qué? Que en la primera gráfica que se vio, o sea, la del centro, Sí. la pendiente, o sea, la línea se alarga más en el eje X, o sea, en el tiempo en segundos. En cambio, en el segundo, Ay, mira. en la segunda gráfica, se Sí. acorta porque si vemos los dos tienen la velocidad, parten de la misma velocidad. ¡Ay, qué curioso! Mira qué interesante lo que dices. Yo no diría que el eje X se acorta. Yo diría, lo primero que dijiste fue muy bacano porque dijiste, bueno, la pendiente se ve menos inclinada. Es Ujú. verdad, pero yo lo que veo es que esta recta va hasta el primer cuadrante, pero esta está en el primero y en el cuarto cuadrante. Ok, sí, sí, señora. Gracias, Vale. muy chévere, bacano. Sí, efectivamente, ¿por qué? Porque fíjese que en la posición en función del tiempo, esto solo va hasta cierto punto la posición. Digamos que usted fue de la universidad, de la casa a la universidad. Entonces, de la casa a la universidad, usted perdió velocidad hasta que llegó a la universidad y aquí paró. En cambio, aquí, ¿dónde paró? Usted se fue de la casa a la universidad, que es esta de acá, y luego se devolvió. Porque el signo aquí significa al menos de la velocidad, significa que usted se devuelve. ¿Sí me entiende? Se devolvió hasta la casa de la novia, porque no está igual de larga, ¿no? Hasta la casa de la novia, porque su casa queda por acá. Recuerden que el signo es, por ejemplo, la velocidad aquí significa que ¿cómo le digo? Positiva, ¿no? La velocidad aquí es positiva, o sea que va hacia la derecha. Y la velocidad negativa, y de aquí para allá la velocidad negativa significa que va a la izquierda, como que se devuelve. ¿Sí me entiende? Fíjese la gráfica acá. Por ejemplo, aquí se acelera, aquí cambia la posición en función del tiempo y aquí se devuelve hasta el mismo punto. Se devolvió. Eso es bien interesante, bien interesante. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer los casos particulares. Vamos a estudiar los casos particulares. Entonces, aquí tenemos esta ecuación. Dice, la posición de una partícula varía. Pilas porque les voy a poner un trabajo y sobre todo es porque la gente a mí no me entra, algunos no me entran. Entonces, toca así, toca así, toca así, toca así. No hay de otra, no hay de otra. Entonces, fíjese, póngase cuidado lo que este ejercicio voy a hacer dos y los dejo trabajando. Dice, la posición de una partícula varía con el tiempo de acuerdo a la ecuación. Como les digo, ustedes van al laboratorio, toman unos datos y arman la ecuación. Y usted armó esta ecuación de ese experimento que hizo en el laboratorio, ¿cierto? Las posiciones son en función del tiempo. O sea, usted va a cambiar la posición en el tiempo. Es como tener en el laboratorio un cronómetro, un carrito, ¿cierto? Y una regla. Y usted mira cómo cambia la posición en el tiempo. Y armó la ecuación y esto le da. O sea, la posición en función del tiempo. Dice, donde la posición la tomamos en metros y el tiempo en segundos. ¿Cierto? Eso. Y el tiempo en segundos. ¿Cierto? Permítame. Listo, punto. Entonces, ¿qué me piden? Me piden, determine el tiempo en el cual la posición es cero. Esto en matemáticas, bueno, ahí lo dice, determine el tiempo en el cual la posición final es cero. Pues ahí me lo está diciendo, esta es la posición final para un instante dado, ¿cierto? Entonces, cuando la posición final es cero, pues yo hago cero acá, ¿cierto? Hago cero ahí. Entonces, hago cero ahí y resuelvo la cuadrática. ¿Cierto? Voy a escribir cómo se resuelve la cuadrática. Por ejemplo, si tú tienes ax al cuadrado más bx más c igual a 0, entonces x es igual a ¿quién? Menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la ecuación cuadrática.
que uno aprende ¿en qué grado? ¿Como en octavo? ¿O en noveno? Bueno, listo. Entonces uno dice, bueno, listo. ¿Aquí quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es C? Preguntémosle al público, ¿cierto? Preguntemos a nuestro público activo. Digamos Kevin Steven. Kevin. Señora, Kevin. ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, te escuchamos. Vale. Kevin. Dime. ¿Quién es aquí? Sería 3, ¿no, profe? No, señor. Esta es la ecuación cuadrática. Sí, señora. Dice que es x al cuadrado más bx más c igual a 0. Esa es la ecuación cuadrática, ¿cierto? A está con el x al cuadrado. Repito, ¿quién sería A? ¿Lo corché? Sí, profe, es que ¿No entiendes? no me perdí ahí. Es que ahorita Mire, el póngale internet me cuidado. está fallando y no. El x es t, ya te están soplando. El x es t. ¿Listo? Entonces esto es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y el x es t. ¿Quién sería A? ¿El 2T? No. Profe, Veamos es que quién te soplaron. Pues, ya, pare, Kevin. Dice, qué pena, sí. Qué pena. Estoy de acuerdo. Ah, sí. Ah, no, eso está del internet. ¿Quién sería? Escriban por el internet, niños. Menos Eso, uno. menos uno. Míralo, porque el x al cuadrado es con el t al cuadrado. Aquí hay un 1. Eso se ve en álgebra. Cuando tú tienes x al cuadrado, solo x al cuadrado, ¿cuánto vale el coeficiente? Si tú tienes, por ejemplo, una ecuación de x al cuadrado más 4x más 2, ¿cuánto vale A? 1. Aquí es menos 1. Bueno, listo, no importa. El mismo. ¿Con quién estaba hablando? amigo, profe. Y no creo que siga participando. A ver, digamos, Jason Castro, Jason Stewart. Uy, ese nombre todo gringo. Jason Stewart. ¿Sí está o no Sí, está señora. Jason? ¿Quién es A? No veo la ecuación, profe. Ya. ¿Cómo que no veo? ¿Quién es A? Pues, menos 1. Menos 1, B. B. ¿Quién sería B? 2, Ay, sí, y C. 3. Eso. Ya, gracias. Entonces, con eso, en vez de escribir X, porque la ecuación está en función de T, pues escribo T. ¿T igual a quién? T igual a quién? A menos B, o sea, menos 2, más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. ¿Quién es B? 2 al cuadrado 4, menos 4A, que es menos 1, C, que es 3, sobre 2A. ¿Listo? Entonces, ahí, y ya resuelvo. Entonces, aquí sería 4, con este menos daría positivo. Entonces, aquí sería 3 por 4, 12, 12 más 4, ¿cierto? Me daría 16. Bueno, aquí la raíz cuadrada de 16 sería más grande que el 2. Entonces, con esta ecuación, al denominador, ¿no? Menos 2A. Como A es negativo, me quedaría que el denominador es negativo. Y, o sea, ¿qué? ¿Qué pasó? Profe, pero es que ahí, cuando aplicamos pero es que es B al cuadrado, perdón, no me había fijado en la cuadrática. No, es que estaba haciendo Es B al cuadrado, o sea, sí. 2 por 2, 4 menos 4AC, A que sería menos 1, C que sería 3, ¿cierto? Sobre 2A, pero como 2 es, el A es negativo, entonces el denominador queda negativo. Y si 16 es más grande que menos 2, ¿cierto? Entonces, pero como este es negativo y los tiempos no pueden ser negativos, entonces yo diría que el tiempo, bueno, la opción sería cuando aquí es menos, porque aquí si el numerador es negativo y el denominador es negativo, me daría una fracción positiva. Entonces, volvamos a la pregunta. Determine el tiempo en el cual la posición es 0. El tiempo en el cual la posición es 0 es 3 segundos. Eso indica que si tú tienes en la cabecita suya, ¿cierto? Listo.
el tiempo en el cual la posición es 0. Es posible que la gráfica sea así. Bueno, la posición inicial es 3, sea así. ¿Cómo sería? La posición inicial es 3, cóncava hacia abajo. Ah, es así. ¿Por qué es cóncava hacia abajo? Porque el término cuadrático, este término cuadrático es negativo, entonces debe ser cóncavo hacia abajo. ¿Por qué 3 es la posición inicial? ¿Cierto? Y me está diciendo que a los 3 segundos, o sea, aquí son 3 segundos. Eso es lo que yo ya en mi cabeza debo saber. ¿Cierto? O sea, yo ya tengo presente que la posición inicial es 3, porque aquí lo dice, la posición inicial es 3, ¿cierto? Y a los 3 segundos, este X es 0. Veamos si es cierto. Reemplacemos, mira. Si t vale 3, entonces aquí sería menos 9. Aquí sería menos 9. Sí, ahí sería menos 9. Y aquí sería 2 por 3, 6. Más 3. Sí, claro. 6 más 3 son 9. Menos 9 es 0. La posición es 0. Y eso es una gráfica de posición en función del tiempo. Entonces, lo que te está diciendo es que la posición en 0 en 3 igual en 3 segundos. Eso es lo que tienen que tener ya en la cabeza. Ya van armando su gráfica en la cabeza sin hacerla. ¿Cierto? Yo podría inclusive aquí usar Desmos. Usemos Desmos. Para hacer eso, entonces aquí sería Desmos. Entonces aquí sería Y igual, ay, no sé cómo es cuadrática. Aquí tiene un teclado. Y igual a menos, espera a ver porque no recuerdo. Ah, ya, entonces aquí sería Y igual a, aquí sería X. Entonces sería X cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado, así es, cóncava hacia abajo de una vez. X cuadrado más 2t más 3. Más 2t más 2t más 3. Y esa sería, como ya saben, toca hacerla así. ¿Sí? ¿Qué queda? Aquí debe, dice que, ¿por qué no la corta en 3? Profe, quitarle un poquito de zoom, creo, para que se vea bien la parábola. Espérate un momentico que no la borré. No, porque tienes X y T. Ay, sí, con razón, sí, señor, es por eso. ¿Sí ves? Corta en 3. Acabamos de encontrar la posición final. Ay, perdón. ¿Cierto? Acabamos de encontrar, ¿cómo es? La pregunta era, determine el tiempo en el cual la posición final es 0. Entonces, el tiempo en el cual la posición final es 0, mire, esta la posición final es 0, es cuando la gráfica corta, o sea, ¿aquí qué punto de coordenadas es? Este sería X0 en 3 segundos, 0 metros en 3 segundos, esta es la posición. Eso es lo que acabamos de encontrar. Esa es la posición, mira, ahí está. O sea, tiempo 3 segundos, posición 0. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues simplemente haciendo 0 acá y despejando el tiempo. ¿Quedó claro? Entonces, así es. Determine el tiempo en la cual la posición es 0. Pues se hace 0 y se resuelve la cuadrática. ¿Listo? Bueno, muy bien. Se le expliqué de varias maneras. Otra pregunta. Les dicen los tiempos en el cual la partícula cambia de dirección. Esto es un cambio de dirección. Esto es, por ejemplo, que la partícula va hacia la derecha y luego se va hacia la izquierda. Usted sale de casa de su novia hacia la universidad y después de la universidad pasa por la casa de novia y se va para su casa. Es algo así. O sea, esto es como ir hacia el norte, perdón, hacia el sur, luego se va hacia el sur, a ver, digamos que esto es, ¿cómo lo hacemos? Es como ir
bueno, a la derecha y a la izquierda. Esto es decir, a la derecha, luego a la izquierda y se va más hacia la izquierda. Eso es visto así. Ay, no, espérate. Ay, sí, aquí está mi agua. Ay, gracias. Dice así, los tiempos en el cual la partícula cambia de dirección. ¿Cómo se hace eso? Ustedes lo deben saber por matemáticas. Hace la derivada igual a la derivada de cero. Así es como se cambia el cambio de dirección de una curva. Entonces, lo que ya tenemos que, yo escribí acá primero la posición inicial, luego 2t y luego menos t al cuadrado. Eso no tiene ningún problema si no le cambio los signos, ¿sí o no? Entonces, escribir 3 más 2t menos t cuadrado y eso en metros. Hay gente que no le encantan las unidades y la próxima vez les bajo más duro al quien no me coloque unidades. Entonces, porque son, imagínense, no sabemos con qué estamos trabajando, hectómetros, kilómetros, Armstrong, millas, pies, pulgada, ¿con qué? ¿Listo? Entonces, aquí estamos trabajando en metros porque aquí lo dice, la posición en metros y el tiempo en segundos. Entonces, esto sería en metros. Si yo hago la derivada con respecto al tiempo, la derivada de una constante es 0, la derivada de 2t es 2 y la derivada de menos 2t cuadrado es menos 2t. Eso es la velocidad en función del tiempo. ¿Cierto? Yo no lo escribí como funciones del tiempo, pero yo también lo puedo escribir como está acá, ¿sí me entiendes? Pero les voy a dejar como funciones del tiempo. Entonces aquí sería x como función del tiempo y la velocidad como función del tiempo. Esa es la velocidad, esta es la posición final en función del tiempo y esta es la velocidad final en función del tiempo. Listo. O sea, derivo e igual a 0 la derivada. ¿Por qué igual a 0? O sea, es como tener, ¿cómo les digo yo? Igual a 0 la derivada. Ah, sí, porque ya les explico, porque ¿cuánto vale la pendiente aquí en este punto? ¿Cuánto vale? 0. Y en ese punto es donde cambia de dirección. O sea, si usted hace una pendiente aquí, la pendiente es 0, o sea, la velocidad es 0. Entonces aquí es como se fue de aquí hacia la derecha y paró y luego cambió de dirección. Eso es lo que significa. Entonces aquí ya, entonces despejo acá. Y entonces el tiempo en que él cambió de dirección fue de 1 segundo. Veamos la gráfica. Sí, ahí está. Se desplazó 4 metros y demoró 1 segundo hasta que cambió de dirección. ¿Listo? 1 segundo. Si usted reemplaza 1 segundo acá, la velocidad le da 0. ¿Sí ves? La velocidad 0. En 1 segundo cambió de dirección. Preguntas ahí. Profe, yo tengo una... Profe, No, primero compañero, primero compañero. profe, pues cuando uno, digamos, uno reemplaza en el tiempo en que la posición es 0 segundos, entonces ahí sería como reemplazarlo también solo por 3 segundos y hacer la operación normal en la ecuación de velocidad. ¿Por qué lo quieres hacer en 1 segundo? ¿La posición en 1 segundo? Tiene que darte No, 4. en 3. ¿Por qué en 3? Pues para saber La velocidad. final. Genial. Listo. ¿Cuánto sería? Hazla tú. Daría negativa. Porque en 3 segundos está acá. Pues me daría menos 4 metros sobre segundo. Sí, porque la pendiente es negativa, ¿se acuerda? Mire, la pendiente acá es positiva, aquí es 0 y aquí es negativa. Entonces la velocidad de la pendiente instantánea en ese tiempo sería negativa. No sé. Recuerde que la pendiente de una gráfica de posición en función del tiempo, la pendiente acá es positiva, 0 y negativa. Por eso es que aquí cuando usted reemplaza 3 segundos, que es cuando llega al mismo punto, si usted reemplaza aquí 3, le da velocidad negativa. No sé si quedó claro. Sí, ¿y qué Sí, más? sí. Y si reemplazamos 1 segundo en la posición, el mismo que preguntó, ¿cuánto te daría 1 segundo en la posición? El mismo que Pues preguntó. me debería dar... Me daría Te daría 4. aquí exacto, ¿qué es lo que dice acá? Mira. Ok, profe, listo. Bueno, muy bien. ¿Y el siguiente estudiante que iba a preguntar? Que si había alguna manera de medir el desplazamiento que se hace. ¿Cómo lo O mide? ¿Con sea, regla? Sí, sí, hay no, una o sea, manera con regla. sin la gráfica, pero sin la gráfica. O No, sea, con regla se puede medir, claro que sí. vale, gracias. Ajá. Bueno, sí, sigamos. Entonces aquí sería, fíjese que la otra pregunta,
Los tiempos se van a... Bueno, cambia de dirección. Bueno, esa es una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas. ¿Esto qué es? Ah, bueno, estas 3 son las llamadas ecuaciones de movimiento. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento? La posición en función del tiempo. Ojo, las unidades. ¿Sí? La posición en función del tiempo, las unidades en metros, porque al principio dice que la posición en metros de tiempo en segundos, la derivada con respecto al tiempo, que sería esta, ojo, las unidades en metros por segundo, y la aceleración, que sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. ¿Cuál es la derivada de menos 2t? Menos 2. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. A esas 3 se les llaman ecuaciones de movimiento. Fíjese que acá la gráfica no está acá, pero aquí están las 3, ¿cierto? Aquí está la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo, que aquí la aceleración es una constante en el tiempo. Por eso es que nos da acá menos 2. Menos 2, es una constante en el tiempo. ¿Cuánto vale? Menos 2, o sea que en la gráfica aquí estaría, menos 2 estaría aquí abajo, a menor que 0, menos 2. ¿Listo? Bueno. Es como parecida a esta gráfica, ¿no? Aquí la pendiente es negativa, pero lo que no es, y todo el tiempo, ¿no? Negativa, la pendiente es negativa. Y la aceleración negativa. Muy bien. Sigamos acá. Ahora les dicen, determine la velocidad promedio entre t inicial igual a 2 segundos y t final igual a 3 segundos. ¿Listo? Entonces, ese es como tener la velocidad promedio. ¿Qué es la velocidad? Tenemos que velocidad promedio es igual al cambio de posición sobre el cambio en el tiempo. ¿Qué significa? Que es la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Aló, aló, aló, aló? Profe, es que Se fue por un momentico. Se alcanzó a cortar un poco. Sí, no, fue que se fue por un momentico. Sí. ¿Listo? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Es que se fue como por un momentico y volvió. Bueno, muy bien. Entonces aquí sería aquí, estamos hablando de la velocidad promedio, como el cambio de posición sobre cambio en el tiempo. Entonces yo tengo posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, ¿listo? Bueno, ¿qué significa? Que usted va a calcular la posición en t igual a 2 segundos y la posición igual en t igual a 3 segundos, usando la ecuación de posición. Entonces, usted debe hacerlo así, mira. ¿Por qué? ¿Por qué la profesora quiere que yo lo haga así al principio? Porque quiero que manejen las unidades. Deseo que manejen las unidades, es importante. Mire, tiempo en 2 segundos. Voy a calcular la posición final en t igual a 2 segundos. Entonces, su merced escribe acá 3 metros, que es la posición inicial, más 2 metros sobre segundo por el tiempo, que son 2 segundos, menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración, ¿cierto? Porque aquí no se ve, pero aquí es 1 metro sobre segundo al cuadrado, por los 4 segundos. ¿Sí? ¿Por qué 4 segundos? Porque estoy calculando t, 2 segundos al cuadrado, 4 segundos al cuadrado. Y ya.
Entonces usted se fija que aquí los segundos se cancelan, segundo cuadrado se cancelan. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien ahí? ¿Aló, aló, Sí. aló? Listo. Sí, profe. Listo. Entonces aquí Sí, se señor. cancela segundos al cuadrado, ¿cierto? Segundos acá y fíjese que queda metros, metros, metros. Ay, metros, metros, metros. Me acordé ahorita de algo. Bueno, listo. Entonces aquí sería 3 metros, 4 metros y menos 4 metros. Entonces esto sería 0, entonces quedaría 3 metros. Cuando son 3 segundos, entonces vas a calcular la posición final en 3 segundos. Entonces aquí sería, bueno, los 3 metros, la velocidad que es 2 metros por segundo, ¿cierto? Por el tiempo, pero el tiempo son 3 segundos, menos el tiempo al cuadrado, pero eso se escribe como menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que son 3 segundos al cuadrado, sería 9 segundos al cuadrado. Entonces aquí quedaría 3 metros, 3 por 2, 6 metros, ya saben que aquí se cancela los segundos, menos Profe. 9, ¿qué pasó? Creo que los cálculos están mal porque en este ¿Por qué, caso es reina? 2.5 el tiempo y 3.5. Y pues eso elevado al cuadrado no da ni 4 ni 9. ¿Qué? O Repita. sea, al final se supone que Y el eso tiempo, lo dice con una seguridad que hasta yo le creo. ¿Cómo? el tiempo al final se supone que se eleva al cuadrado, ¿sí? ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? Pero es que nosotros estamos es en 3.5, profe. No, eso es 3 segundos. Sí. Yo sí dije. Sí, pero ¿qué parece un 5? Sí, no te preocupes. Sí, parece un 5. Quitemos entonces esto para que no te parezca. Es que tengo que colocar unidades. Bueno, ya sabemos que ahí es segundos, ¿sí? Sí, señora. Bueno, vale. Entonces aquí sería, aquí son 2 segundos, aquí es 2 segundos. No me gustan los números sin unidades. ¿Sabes por qué? Porque a ustedes no les gustan las unidades. No, déjemelo con esta. Las unidades para mí, no sé, ya se acostumbra uno. Esto es una S. ¿Cómo? Más abajito, más chiquito. No, mami, porque es segundos. ¿Te Es parece como si- tener 3 veces X. No se puede más chiquito. Ya saben que esto es segundos. ¿Listo? Bueno, no puedo. Yo sin unidades ya se acostumbra uno y ver esa cosa así se ve horrible. ¿Listos? Entonces ahora sí, sigamos. Entonces ya teniendo claro que esto es una S y no es segundos, ¿cierto? Es más, si fuera 2.5 aquí hubiera un punto, ¿no? Y no lo hay. S es la unidad de segundos. Bueno, aquí seguíamos, y aquí sería, cancelan acá, 2 por 3, 6, 3, y entonces aquí le quedaría 3 metros, aquí se cancelan los segundos, ¿cierto? 2 por 3, 6, y aquí se cancelan los segundos, menos 9. Y bueno, entonces aquí sería 9 menos 9 es 0. ¿Sí? Los 2 segundos es 0. Verifiquemos lo que estamos diciendo. Aquí dice que en los 2 segundos la posición es 3. Bueno, más o menos acá que no alcanzo a ubicarlo bien, pero más o menos de eso, ¿no? 2 segundos, la posición es 3. Y ahora vemos que, y aquí era 3 segundos, ¿no? Tres segundos, la posición es 0. Ah, sí, ya lo habíamos dicho, que en los 3 segundos, ¿cierto? La posición es 0. Bueno, muy bien. ¿Preguntas ahí? Así quiero que me lo hagan. No he terminado. La velocidad promedio entonces es igual. Dice que es el cambio de posición sobre el cambio en el tiempo. Entonces sería posición final. ¿Cuál sería la posición final? La posición final es 0. Posición inicial, la posición inicial es 3. Sobre el tiempo final son 3 segundos, menos el tiempo inicial, 2 segundos. Entonces aquí me daría menos 3 sobre 1 segundo, o sea, menos 3 metros por segundo. Esa sería la velocidad, ¿cierto? Entre 3 y 2 segundos. Si uno mira la recta acá, entre 3 y 2 segundos, entre 3 y 2 segundos que es acá, me daría una pendiente negativa.
pendiente negativa. ¿Y esa pendiente cuánto vale? Esa pendiente vale 3 metros por segundo. ¿Quedó claro? Listo. Es así, es a velocidad promedio. Bueno, aquí este es otro punto. ¿Cuál sería, digamos, entre 0,2 segundos y 0,8 segundos, ¿cierto? Hago exactamente lo mismo. Calculo la posición en 0,2 segundos, decía 3 metros, 2 metros por segundo por 0,2 segundos, menos, esta es la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado, por 0,2 segundos al cuadrado, que sería 0,04 segundos al cuadrado. ¿Listo? Se cancela acá, ¿cierto? Y entonces, ¿qué te quedaría? 3 metros, 2 por 0,2 te da 0,4, menos 1 por 0,04 me da 0,04. Bueno, aquí quedarían 3 metros más 0,4 metros, menos 0,04 metros, te da 3,36 metros. O sea que en 0,2 te da 3,36. En 0,2 tendría yo que ampliar un poquito más esto, que sería... Bueno, aquí no sé, ya se me pierde la gráfica, en 0,2, que es más o menos, si esto es 5, ¿cierto? 0,1, aquí ya saben que es así, 0,1 y 0,2 acá, 0,2 sería acá, ¿cierto? Me daría acá, 0,2, más o menos 3,34, ¿cierto? Eso. 3,34, ¿listo? Y en 0,8, entonces, ¿cómo es 0,8? Reemplazo 0,8, entonces aquí sería 3 metros más 2 metros sobre segundo, que es la velocidad, por el tiempo, que es 0,8 segundos, menos la aceleración, 1 metro sobre segundo al cuadrado, por 0,8 al cuadrado. ¿Cuánto es 0,8 al cuadrado? 0,64 segundos. Aquí cancela segundos, te daría 1,6 metros, y aquí sería menos 0,64. 3 metros más 1,6 metros menos 0,64 metros te da 3,96. Entonces vamos a hacer 0,8 más o menos es acá, 0,5, 0,6, 0,7 y 0,8 por acá, ¿cierto? Este 0,8 te daría 3,98 más o menos y entonces aquí estaría 3,96. Muy bien. ¿Cuál es la velocidad promedio? Entonces sería posición final. ¿Cuál es la posición? 3,36 menos la posición inicial, 3,96. Posición final 3,96 menos posición inicial 3,36 sobre el tiempo final 0,8 menos el tiempo inicial y entonces la velocidad promedio entre 1 es de 1 metro por segundo, o sea que si yo hago una pendiente acá, ¿entre qué tiempo? 0,2 y 0,8, perdone que esto se mueve pero terrible, espérate, lo corto un poquito acá, me dejé aquí, entre 0,2 que sería... Esto es lo que tiene Desmond, no se queda quieto. Entonces aquí sería entre 0,2, que sería acá, 0,12 segundos, ¿cierto? Y la pendiente entre 0,8, o sea, una pendiente que iría entre este punto y 0,8 por acá. Esto es una pendiente positiva. ¿Cuánto vale esa pendiente? 1 metro por segundo. ¿Listo? Así se calcula la velocidad promedio. ¿Sigue la diferencia entre velocidad promedio y velocidad instantánea? ¿Cuál es la instantánea? La derivada. Esta me indica el instante en cada punto, ¿cierto? En 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 6 segundos. Velocidad promedio cambia en el tiempo, 2 tiempos. Si yo le pregunto a uno de mis estudiantes, digamos, Juan David Galvis, Juan David Galvis, ¿sí ve que algunos no están en clase? Mira, Juan David Galvis. Señora. Ah, sí está. Juan David, ¿cuál es la diferencia entre velocidad instantánea y promedio? Defina la velocidad promedio. Juan. ¿No sabes? Bueno, no hay lío. Digamos, Kevin Santiago, ¿cómo se define la velocidad promedio? Kevin. No, profe, la verdad no sé cómo. Muy bien, no te preocupes. Santiago Ballén, ¿cómo se define la velocidad promedio? No sigan leyendo, no lean. Y lo acabo de decir.
Listo, me gusta este de levanta. Eso, Cano. Pues, Excelente. profe, la velocidad promedio es la diferencia entre el desplazamiento sobre la diferencia sobre el tiempo. Gracias. Bueno, Sí, y la instantánea. y la instantánea es la derivada de la ecuación De posición con respecto al tiempo. Otra vez, repita, Juan David. ¿Qué es la velocidad promedio? No sé qué está haciendo Juan David. ¿Qué es la velocidad promedio? Bueno, no importa, ya la entendimos, ya la dijimos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no importa? Porque los voy a poner a hacer este ejercicio. A ver, voy a hacer este ejercicio. Dice así, una partícula, ¿cierto? Una partícula varía en el tiempo de acuerdo con la ecuación. 3t² más 2t más 5, donde x está el metro y t en segundos. Evalúe los tiempos en el cual la partícula cambia de posición, ¿cierto? Los tiempos, el tiempo en el cual la posición es cero. El tiempo en el cual la posición es cero. ¿Qué haría Jamie? Jamie, cuando le digo calcule el tiempo en el cual la posición es cero, ¿qué harías, Jamie? Jamie, Viviana. Profe, colocaría la área cuadrática igual a 0. Perfecto, gracias. Vamos a hacer lo que dice ella. Entonces aquí sería igual a. Entonces aquí sería 0 igual a 3t² más 2t más 5. Y soluciono la cuadrática, ¿cierto? Si yo le pregunto, por ejemplo, a Jason David Pérez. Señora. ¿Quién sería A? 3, ¿Quién sería B? 2, ¿Y C? 5. Gracias. Entonces aquí me quedaría que t es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Sobre 2a. ¿Listo? Entonces aquí ¿cómo quedaría? Sería menos b, menos t igual a menos 2 más o menos. Aquí sería, uy, eso está feo. Habría una raíz negativa ahí. Sí, correcto. Está mal planteado. Pero estoy pensando en qué hacer. Voy a dejar la posición acá, esta es negativa. Para poder colocar acá negativo. Entonces aquí, ¿sí me entiendes? Y que me quede, entonces menos 4ac sobre 2a. ¿Listo? Entonces, listo. Bueno, menos b más o menos, aquí sería menos por menos daría más, 3 por 4, 12, 12 por 5, creo que es 60. Y 60 más 4 da 64. Entonces aquí sería raíz cuadrada de 64. ¿Listo? Y sobre 2 sobre 10. Aquí me da como dos Colócale el tiempos. menos ¿Por qué? al 5. No, porque es 2a. ¡Ay! Sí, señor. Sí, porque es 2a. Sí, señor. Menos 5. Entonces aquí sería menos. Ah, qué mejor. Listo. ¿Cuál de los tiempos me sirve el que no me dé negativo? Y el que no me da negativo es cuando Profe. estos dos son negativos. Dime. No, profe, peor. Es 3. Es 3. ¿Qué? A es 3, ¿no, profe? En el denominador A es 3. Y no es negativo. No, es positivo. Ya, discúlpeme. Sobre 3a. ¿Qué es? Sobre 2a. Sí. 2 por 3. 2 por 3. Listo, ahora entonces aquí sería t igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de 64, ¿nos dio? Sí, ¿cierto? 5 por 3, 15, 15 por 4, 15 por 4, 15 por 4 da 60, 60 más 4, 64, dividido 6. Gracias. Dividido 6. ¿Cierto? Listo. ¿Cuál me sirve? Al contrario, me sirve, como dice el estudiante, este es igual a menos 2 más la raíz cuadrada de 64 sobre 6. Ese es el que me sirve. El otro no me sirve.
porque me da negativo y no me sirve el negativo. ¿Listo? Entonces acá sería raíz cuadrada de 64. 8 menos 2. Uy, esto me da 1. Mire lo que hice ahí, Dios mío. Un segundo. Que estoy pensando en graficarla acá. Vamos a graficarla acá. sería 3t cuadrado más 2t más 5. 3t cuadrado más 2t más 5. Más 5 menos 5. Menos 5, ¿no, Menos profe? 5 porque lo cambié. Sí, sí. Porque lo cambié. Menos 5. Listo. Esta es. Recuerde que no nos sirve así. O sea, voy a cambiar el rango de valores. Qué cosa tan harta. Desmos y el otro es ¿cuál? GeoGebra. Voy a pintarle GeoGebra. Qué cosa tan harta con ese movimiento. Desmos creo que también debería cuadrarlo para que se vea solo positivos. No te escuché, no te entendí. Y igual a 3t cuadrado. 3t cuadrado. Es este. Perdón. Sería, aquí toca señalar. Ay, no. Aquí es 3x cuadrado. Eso, 3 cuadrado ¿más qué? Más 2t menos 5. 2t menos 5. Entonces aquí sería más 2x menos 5. Esta sería la gráfica. Esta sería la gráfica. Y aquí entonces en la ruedita lo que hago es propiedades y aquí le digo que desde x igual a 0. Y le voy a decir que me la corte más, me la escribe hasta el 2. Eso. Uy, mejor hasta el 5. Eso. Quito esto y esta sería la gráfica. Esa sería la gráfica de posición en función del tiempo. Listo, ¿listo? Esa sería la gráfica. Mire que aquí está el menos 5, la posición inicial es menos 5 y aquí corta en el punto, la posición es 0, ¿cierto? La posición en 0 en un tiempo de 1 segundo, que fue lo que nos dio. Pilas con las unidades, esto en metros y esto en metros por segundo. ¿Listo? Eso. Y la igualo a 0. Entonces yo voy a hacer que 0 es igual a ¿quién? A 6t más 2. Fíjese que no, por eso es que no se puede. No cambia de dirección, porque me daría tiempo negativo. Si yo paso esto al otro lado, que no lo voy a hacer, ¿cierto? Me da negativo. Entonces, sí, no, la gráfica no cambia. Esto indica que la gráfica no cambia de dirección. Por lo menos para tiempos positivos. ¿Listo? Bueno, dice ahora, grafique la posición versus el tiempo y y versus el tiempo. Entonces, eso sí hay que hacerlo. Toca indicarles cómo. Entonces, digamos acá, voy a decirle que ni manera, después les explico eso. Entonces, vamos a ver cómo se grafica. Cuando yo les diga grafique, no es en Desmos. Es que usted tiene que hacerlo a mano. Entonces, ¿cómo se hace a mano? Voy a escribir la ecuación, voy a sacar qué tiempos, yo qué tiempos tomo, los tiempos es hasta 1 segundo, voy a tomar hasta 1 segundo. Porque ese es, no, el tiempo, x metros y 30 segundos, ese es el tiempo en el cual la posición es 0. Pero voy a tomar ¿hasta qué tiempo? Porque en 1 segundo me daría hasta acá. Salir. En 1 segundo me daría hasta acá, pero yo no la quiero hasta acá, la voy a hacer hasta 2 segundos para que me quede una gráfica completa. ¿Listo? Muy bien, entonces la voy a hacer hasta 2 segundos. Entonces acá sería, voy a hacer una tabla de valores. Siempre las cosas las hacen mientras están aprendiendo como yo las haga. Cuando ya sean ingenieros lo hacen a su método. Entonces aquí, por ejemplo, colocan tiempo en segundos, posición en metros
y velocidad en metros por segundo. ¿Listo? Recuerden que la aceleración es constante. Bueno, ¿qué tiempo? Ya les dije que va a tomar hasta 2 segundos. Entonces voy a tomar 0, 1 y 2. Con eso gráfico, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la gráfica de posición? La tengo que escribir x de t, déjenme escribirla acá. Es igual a 3t cuadrado, ¿cierto? Más 2t, ¿cierto? Menos 5. Y todo esto en metros. Listo. Entonces, aquí empecemos. ¿Sí? Entonces, aquí su merced hace así. Póngale cuidado. Su merced hace así. X de 0 es igual a 3 por 0 más 2 por 0 menos 5. Y eso daría menos 5 metros. Coloque unidades. Ahora escribe X de 1 es igual a 3 por 1 más 2 por 1 menos 5 metros. Entonces aquí sería 3 por 1, 3, 2 por 1, 2, 0. Que ya sabíamos que en un segundo, ¿cierto? En un segundo la posición es 0. Vámonos para 2. Voy a hacerla un poquito aquí así. Me tiene que dar en 2. Este sí no es tan exacto, no es... Cada simulador tiene su... Por ejemplo, aquí no me indica, en el otro sí me indicaba, bueno, no importa. Entonces aquí en 2. Entonces aquí sería x de 2 es igual a 3 por 2 más 2 por 2 menos 5. Esto se llama procedimientos. ¿Listo? Entonces aquí sería 3 por 2, 6 más 4 menos 5. ¿Cuánto es eso? 9 menos 5. ¿Qué? ¿Cómo es? 6 y 4, 6, mire, se me volví lenta. 6 más 4 menos 5, eso me daría 5. Y con eso. Entonces su merced coloca acá. Bueno, profe, me dio menos 5, 0 y 5. Y con los mismos tiempos calcula la velocidad. Entonces ahora... Profe, qué pena. En la No, está última mal, sí. ecuación, el 2 está al 6 cuadrado. más 4. ¿Cómo? En la última Sí, ecuación, es 3 por 2 O al sea, cuadrado. aquí es 4. Gracias. Entonces aquí sería 3 por 4, 12, ¿cierto? Sería 16, 11, ¿cierto? Vamos en la gráfica. Sí, más o menos, ¿no? Más o menos aquí es 11. Bueno, muy bien. Sigamos. En la velocidad. Entonces ahora la velocidad. Entonces uno dice la velocidad de la derivada. Entonces le decía, la velocidad es igual. No, la velocidad b de t es igual a 6t más 2. ¿Esto en qué unidades? Metros por segundo. Entonces haría la velocidad en 0. Daría, así rápidamente, sería 6 por 0 más 2 en metros por segundo, o sea que haría 2 metros por segundo. ¿Listo? La velocidad en 0. Entonces aquí sería, perdón. La velocidad, está en la primera. Sí está, sí. La velocidad en 0 sería 2 metros por segundo. La velocidad en 1. Entonces sería 6 por 1 más 2 metros por segundo. 6 por 1, 6, 7, 8. 8 metros por segundo. Y aquí está mal. Aquí es la velocidad en 1. La velocidad en 2 sería 6 por 2 más 2 metros por segundo. Sería 6 por 2, 12, 14. 14 metros por segundo. Entonces uno se coloca acá. ¿Cierto? Coloca 2, ¿sí? 8, va aumentando la velocidad, es 14, ¿sí? Pendiente positiva. Y graficas, ¿cómo grafica? Entonces su merced, lástima, voy a borrar esto de acá para poder hacer las gráficas. Voy a dejarlo aquí más cortico, aquí lo voy a dejar como menos 5 metros, 3, 4, 5, 0 metros.
y aquí serían 5 metros. ¿Listo? Las gráficas deben hacerlos una debajo de la otra para poder analizarla. ¿Listo? Entonces aquí hacemos así. Vamos a graficar la posición en función del tiempo. Uy. Tan chévere. Entonces aquí sería la posición en función del tiempo. ¿Sí? La posición tiene positivos y negativos, entonces aquí sería algo como, póngale cuidado, 0. 1, 2, 3 y 4 sería 5. Y 1, 2, 3 y 4 sería menos 5. ¿Listo? Esa es la posición. Y aquí escribe X en metros y tiempo en segundos. Pero la posición en 2 no era 11 metros. Los 2 segundos. ¿En dónde? En X en 2 segundos. Discúlpame, repite, ¿cómo? La posición no era 11 metros. ¿Dónde? En 2 segundos. Ay, 4 por 3. Sí. No, porque le puse 5. Entonces, uy, madre, aquí me toca aquí cambiarla, ¿no? Sería de a 2, ¿cierto? Entonces aquí serían de a 2. 2, 4, 6, 8, 10. No, me tocó arreglarlo otra vez. Sería de a 2, pero bajando un cuadro. Espérate un momentico, sería 2, 4, 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Esto es X en metros. ¿Listo? Y ese es T en segundos. Y aquí sería menos 2, la posición en menos 2, menos 4 y menos 6. ¿Listo? Y el tiempo sería 1, 2, 3 y 4, un segundo. 1, 2, 3 y 4, 2 segundos. ¿Listos? Entonces ahora sí, listo, esa sería la gráfica de posición en función del tiempo. Aquí le escribo un título, X versus el tiempo. ¿Listo? Y yo digo, menos 5, 0. Menos 5 es acá y 0. Esa es la posición inicial. Esa es la posición inicial. Luego digo 1, 0. Ya sé que eso es cuadrático, ¿no? Y luego digo 2, 11. La pinto como esto, mira. No como recta. ¿Listo? Entonces aquí sería, tendría que tomar como un poquito más de valores, por ejemplo en 0,5 para poder ver la curva, ¿no? Esa sería la curva, algo así. Tiene que ser curvo. Eso, algo así. Bueno, qué horrible esa curva. Bueno, muy bien, espérate, es que este quedó como 2 cachetes acá. Curvo. ¿Sí? Curvo. Listo. Y ahora usted va a hacer lo mismo, pero abajo. Tiene que hacerlo así. Y abajo haces la de posición en función del tiempo. ¿Listo? Entonces aquí haces los mismos tiempos, pero aquí vas a escribir velocidad en metros por segundo y ya la embarraste porque la velocidad es, el máximo valor es 14. Entonces tiene que ser un eje más grande. Aquí haces tú, voy a hacerlo así, y no lo tengo negativos, entonces yo lo voy a hacer acá. Entonces este es mi 0, sería acá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Listo? Esto es la velocidad en función del tiempo. Entonces aquí escribes tú
velocidad en metros por segundo y el tiempo acá, ¿cierto? Bueno, aquí sería la velocidad menos 2, pero no tenemos negativos, listo. Entonces aquí sería menos 2, menos 4 la velocidad, ¿no? Entonces aquí sería tiempo en segundos y entonces aquí el tiempo sería 1 segundo y aquí sería los mismos tiempos. Entonces ahora sí grafico. Tiempo 0 en 2, esa sería la velocidad inicial, 2. Entonces, yo ya sé que es una recta. Entonces, 2 aquí, esta sería la velocidad inicial, ¿cierto? 1, 8, entonces 1, aquí sería 8. Y se me borró 2, 0. 1, 8, 1 en el tiempo, 8 en la velocidad. Y 2, 14. Eso. Y ya sabes tú que eso es una línea recta. O sea, es cierto. La pendiente será la aceleración. Esas son las gráficas. Sí, quiero que lo hagan una debajo de otra y que cuando hagan el cálculo lo hagan con los mismos tiempos. ¿Cómo toman los tiempos? De acuerdo a estas preguntas que están acá. Es de acuerdo a las preguntas. Aquí, por ejemplo, el tiempo que cambia, los tiempos en el cual la posición es 0 me da 1 segundo. Con ese tiempo ya me dice algo. Y si este hubiera tenido cambio de dirección, también este me hubiera servido en algo para poder graficar. ¿Listo? Listo. Entonces voy a dejarles un ejercicio. Por favor, me lo suben a la web. Entonces, las preguntas van a ser las mismas, ¿cierto? Pero voy a hacérselo. La ecuación es la siguiente. Póngale atención. Entonces, acá, póngale atención. Voy a escribirles. La partícula de un cuerpo varía con el tiempo de acuerdo con la ecuación.